A pedido del suscriptor Carlos Roberto García Mena, he decidido traerles este video cubriendo el que fue uno de los eventos claves de los años 90 y que redefinió por aquel entonces a todos los títulos mutantes. Hablamos de la era de Apocalipsis, que es la conjunción de tres variables que venían desde la década pasada. Primero vamos a hablar de Legión, quien es el hijo del profesor Javier, siempre haciendo una suerte de contraposición. Primero mostrando a su padre, quien controla completamente sus capacidades psíquicas, y él en cambio padece de enfermedades mentales. Y después también tenemos una suerte de juego en que el profesor Javier es un padre para los X-Men, pero para su propio hijo siempre fue una figura ausente. Quizás la historia más relevante antes de llegar a la era de Apocalipsis ocurre en el clímax de los 80, ya, o mejor dicho, arrancando los 90 con la saga de la Isla Muir, cuando es tomado de rehén por el Rey Sombra y para ser derrotado requiere la unión tanto de los X-Men como de X-Factor, llevando a la reunificación de todos los alumnos de Javier y fundando después las dos líneas que serían los X-Men azules y los X-Men dorados. Después tenemos que hablar de Apocalipsis, quien fue quizás el enemigo principal de X-Factor durante los 80, que tuvo una suerte de antagonismo importante en el arco conocido como The Fall of Mutant, que por lo menos en lo que era X-Factor cubría el enfrentamiento de los 5 X-Men originales contra este mutante milenario, que después tendría una segunda revancha en esa recordada batalla de la luna, donde terminaba infectando con el tecnovirus a Nathaniel Summer, el hijo de Scott y de Madeline Pryor, que eventualmente se convertiría en el cable de todo que todos conocemos. Y ahí se pensaba que quizás habíamos visto lo último de Apocalipsis, pero no, volvió retornando de la muerte una vez más en la canción del verdugo, aunque no como antagonista principal, sino como uno de esos muchos personajes que estaban pululando los títulos mutantes, pero quedando a la espera de su movimiento final. Y finalmente, el tercer factor que vale la pena mencionar es la colección What If, que desde hacía muchos años traía versiones alternas de los personajes, pero siempre limitándose a lo que llegase a desarrollar en un solo número, ¿no? Jamás había dado el cuero como para de repente hacer siquiera una miniserie. Eran todos como imaginaciones muy acotadas. Bueno, y así llegamos al año 95, momento en el que tenemos la miniserie Legion Quest, que se desarrolla en los títulos de X-Men y de Uncanny X-Men, y también en la serie de cable, y también en X-Factor, donde Legión tiene un rapto de locura o de lucidez, según como lo quieran interpretar, y se da cuenta de que si Magneto no se hubiera radicalizado hace ya tantos años, su padre no tendría que haberse volcado tanto a la tarea de entrenar a jóvenes mutantes que se le opusieran, y quizás podría haber sido el padre que siempre quiso. Entonces, bueno, apela al siempre interesante recurso de volver en el tiempo, intentando quitarle la vida a Magneto, pero las cosas salen mal y a quien termina finiquitando no es otro que el propio Charles Xavier. Entonces toda la historia que conocemos da un vuelco absoluto y nos transporta a un futuro apocalíptico donde el mutante milenario, que ya había sido presentado, como dije antes, durante la década de los 80, hace una aparición mucho más temprana en el mundo actual, tomando el control de todo e instaurando una suerte de supremacía mutante, pero no como lo haría Magneto, sino de una forma sumamente violenta, fascista y también cruel con los propios mutantes, muchas veces convirtiéndolos en el blanco de experimentos inhumanos que recuerdan en muchos casos a cosas ocurridas en la realidad de la época de la Segunda Guerra Mundial. Con ese cambio de realidad tenemos el reemplazo de todas las series regulares por miniseries de 4 capítulos que mostrarían a las versiones alternativas de diferentes personajes en este nuevo mundo. Y es así como, por ejemplo, se reemplazó
a Uncanny X-Men, la serie regular, por Astonishing X-Men. Se reemplazó a X-Factor por otra serie llamada X-Factor. Se reemplazó Generación X, que se acababa de estrenar. Recuerden que es un spin-off del evento de la Falange, que ahí es donde se introduce Salva Júbilo, que ya la seguíamos de hace bastante tiempo, al resto de los miembros. Bueno, acá ni bien arranca Generación X, ya le cae la era de Apocalipsis y tenemos Generation Next. Después Excalibur, que es la rama esta europea, comandada por Nightcrawler y por Kitty Pryde, se convierte en Excalibur. En este caso enfocado más que nada en Nightcrawler. Cable pasa a ser X-Man. El título X-Men se convierte en Amazing X-Men. Después X-Force se convierte en Gambito y los Externos. Y la revista de Wolverine se convierte en Weapon X. La historia de esta realidad básicamente lleva a un presente, o mejor dicho, al año 95 de ese mundo. Sería básicamente que quien lógicamente ocupó el lugar de un fallecido Javier fue Magneto, quien terminó siendo el fundador de los X-Men, luchando en una realidad mucho más violenta y con muchos más matices, y donde la humanidad ni pincha ni corta y los enemigos de los mutantes son otros enemigos, y vemos versiones bastante más rudas y bastante más sufridas, si se puede sufrir todavía más, de los personajes que ya conocemos, intentando buscar una salida a este mundo que es completamente asfixiante. De esta época podemos, por ejemplo, resaltar la creación de X-Man, que es como una especie de versión de Cable, a quien ya cubrí en este canal. Si quieren, vayan y vean el video. También podemos hablar, por ejemplo, de villanos como Holocausto, como el Hombre de Azúcar, como la Bestia Oscura, quienes después harían el salto a la continuidad normal una vez terminado esto. Hay toda una trama con el Cristal Macrán. Recuerden esa gema cósmica que se nos presenta mucho tiempo atrás en la saga del Fénix Oscuro, que acá vendría en colisión a la Tierra, que sería como el fin del mundo, y que de hecho termina ocurriendo durante el enfrentamiento final entre Magneto y Apocalipsis, que acá son como enemigos declarados. Otra cosa interesante que pasa durante esta época es la caracterización de Rogue, la cual años después se convertiría en la oficial. Recuerde que en pleno año 95 teníamos a la Rogue de la serie animada, esa sureña sexy y voluptuosa, y después, por ahí pasado Onslaught y ya en Operación Tolerancia Cero, tendríamos esta versión un poco más... no deja de ser sexy, pero es un poco más sobria, con el cabello más corto, con una predominancia más del verde sobre el amarillo. Bueno, acá inicialmente se nos la introduce así. Tenemos algunas relaciones interesantes que toman otros giros, como ser el caso, por ejemplo, de Wolverine y de Jean, que acá tienen su merecido romance. Tenemos a Scott y a Havoc, su hermano, quienes son heraldos de Apocalipsis. Tenemos a un Scott que hace como una especie de crisis de conciencia, y después de haber sido criado toda la vida de una manera se da cuenta que la está repifiando. Tenemos, por ejemplo, a un Coloso totalmente mamadísimo, que junto a Kitty Pryde guían a la nueva generación de mutantes. Bueno, y así podemos ir abarcando a los diferentes personajes. Caso, por ejemplo, Sabretooth, que acá es bueno. Tenemos a Changeling, Morph de la serie animada, quizás ustedes los conozcan así, quien hace su regreso a los cómics después de estar muerto desde los años 60. Digamos, este fue el momento en el que regresa, y que sorprende a muchos de los lectores, convirtiéndose en un gran favorito de esta época. Tenemos, por ejemplo, a Blink, quien había fallecido durante la saga de la Falange en la continuidad principal, y que acá es una miembro más de los X-Men. Bueno, podría seguir por horas, pero más que nada el objetivo de este video es ser descriptivo. Bueno, como siempre, se termina resolviendo, en este caso por la presencia de Bishop, y todo vuelve a la normalidad, como dije antes, con algunos personajes que sí hacen el salto a la 616. Y después de esto, a ver, ¿qué podríamos decir? Bueno, la siguiente aparición de Apocalipsis es como un espectador charlando junto a The Watcher, al punto casi que parece que tienen un balde de palomitas de maíz mientras ven todo el desmadre que se armó con Onslaught. Y después sí tiene como una especie de pick en la saga de los 12, a la cual quizá en algún momento cubren un video también, no veo por qué no.
Generalmente no es una saga tan valorada. A mí me parece que define muy bien una época. Aparte, los dibujos son un caño. Y sé que muchos de ustedes seguramente habrán tenido números. Así que les va a gustar como a mí abordarla. Varias veces se intentó volver un poquito a este suceso que fue tan exitoso. Tenemos casos como por ejemplo Age of Apocalypse, que es como una suerte de reinterpretación de la era de Apocalipsis que se da en un momento de la saga de los 12 que nombré recién. Tenemos crónicas de la era de Apocalipsis que cuenta como con diferentes historias alternativas realizadas muchos años después e incluyendo personajes que fueron creados por ejemplo a partir de la época de Morrison como Rick o personajes incluso más posteriores como X-23. Tenemos por ejemplo, bueno, cuando se retoma este arco en el contexto de Battleworld, que en realidad en ese caso se trata de retomar muchos arcos icónicos. Y bueno, uno de esos arcos icónicos de esas miniseries es Age of Apocalypse, la cual es una infaltable. Así que bueno, ahora me toca preguntarles a ustedes cuál fue su experiencia con estos números. ¿Cómo lo vivieron? ¿Pensaron que se iba a quedar así la cosa? ¿Fuimos tan ingenuos en esa época sin internet? ¿O realmente decían, bueno, yo sé que en algún momento los X-Men van a volver a ser normales? O no sé, ¿qué se les pasaba por la cabeza en esa época? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Tienen algún momento así para remarcar? ¿Algún personaje favorito? Por ahí que normalmente en la continuidad 616 no es su favorito, pero acá la rompió. Como por ejemplo, no sé, Iceman, que también estaba mamadísimo en contraposición con el de la continuidad normal, que es bastante insípido por momentos. Por más que a mí sea un personaje que me guste, sé que a la mayoría no. Así que intento ser objetivo. Como siempre, pongan todo en comentarios. Si les gustó el video, les voy a pedir un like y que de lo posible compartan, así el canal sigue creciendo. Gracias a su constante apoyo puedo seguir trayéndoles este contenido. Y que si da la casualidad que justo es tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas, así podés ver el resto de los capítulos que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.